La planta está montada y lista para comenzar a producir. Entonces, en las siguientes diapositivas visualizamos ese movimiento de producción inicial que tiene la empresa. Toda empresa, sin importar su naturaleza ni su tamaño, lleva un control más o menos estricto y más o menos puntual de su efectivo. Entonces, por lo tanto, vamos a visualizar el movimiento de esta empresa inicial mirando su flujo de caja y su evolución en todos los periodos. Si miramos las cifras para el mes de enero, contamos con un saldo inicial de 550 millones. En ese mes la compañía comienza la producción y para tal compra materia prima por valor de 150 millones. Y en ese mismo mes cancela a los operarios 50 millones por concepto de salarios. Y en la parte de costos indirectos hace un desembolso de 64 millones. Igual que en la parte administrativa tiene un gasto de 50 millones y en la parte de gastos de ventas 30 millones. Con esos desembolsos, el valor del egresos finalizado el mes de enero asciende a 344 millones y por consiguiente un saldo final en el mes de enero de 206 millones. Esto como consecuencia de que empezamos con 550 millones, hicimos unos pagos, no hubo ingresos por ningún concepto, por consiguiente el monto del efectivo disminuye al final de enero comparado con comienzos del mes de enero. En el segundo mes, el mes de febrero, tenemos un saldo inicial de 206 millones, que siempre corresponde al saldo final del mes anterior, o sea, el mes de enero. En este mes de febrero, la empresa realiza las primeras ventas. Vende en ese mes 540 millones, pero únicamente recibe contado la mitad, 270 millones. El acuerdo con los clientes fue pagar una parte de contado y la otra parte a 30 días. Y en la parte de los pagos del mes de febrero, conservamos las cifras del mes de enero. 150 millones de materia prima, 150 millones de mano de obra, 64 millones de costos indirectos, 50 de costos de administración y aparece una cuenta nueva acá que es las comisiones de ventas. Para esta parte de las ventas hemos definido una comisión de ventas al personal de estar en la empresa del 3% de las ventas sobre las ventas pagadas por los clientes. Es por ese motivo, para el periodo de febrero, únicamente se pagan 8.1 millones de comisiones de las ventas, o sea, las equivalentes al cobro que hicimos de ventas ese mes por valor de 270 millones. El resto de pagos de ese periodo aparecen en cero, lo referente a capital de crédito a corto plazo, intereses, capital a largo plazo, interés de largo plazo, pago de utilidades, impuesto de renta. Y por consiguiente terminamos el mes de febrero con un saldo de 123.9 millones. Ese saldo de 123.9 millones es el saldo inicial para el mes de marzo. El mes de marzo tenemos unas ventas por 540 millones, de las cuales nos pagan 270 millones de contado de la venta de marzo y 270 de cartera pendiente del mes de febrero. De forma que el ingreso efectivo en el mes de marzo por concepto de ventas es de 540 millones. En la parte de ingresos se repite el esquema anterior del mes de febrero de 150 millones en la parte de materia prima, mano de obra 50 millones, costos indirectos 64 millones, gasto de administración 50 millones, comisiones de ventas 8.1 millones. Acá la comisión de ventas aumenta a 10.2 porque estamos pagando las comisiones sobre las ventas recibidas en el mes de marzo, y fueron 270 millones de contado y 270 correspondientes a la cuenta por cobrar del mes de febrero. Y en la parte de otros gastos de ventas, el valor de 30 millones. Esa parte no cambia. Al final, el saldo de caja del mes de marzo se convierte en el saldo inicial del mes de abril. Para el mes de abril,
En la parte de los ingresos conservamos las entradas, por lo tanto las ventas, 540 millones. Y en la parte de los egresos aparecen unos gastos especiales, unos gastos particulares del mes de abril. La materia prima permanece igual, la mano de obra igual, costos indirectos iguales, gastos de administración iguales, comisiones de ventas iguales, otros gastos de ventas iguales, pero aparece en este caso un pago de capital a largo plazo de 25 millones, que fue la cuota de capital acordada con el banco sobre el préstamo de 500 millones que nos hicieron al comienzo de la actividad de la empresa, en la parte de instalación. Y en la parte de intereses vamos a pagar 40 millones porque son pagos trimestrales fijados para este pago del crédito a largo plazo. De forma que al final, total de egresos 425.2 millones y saldo final 418.5. Esto para el mes de abril. Para el mes de mayo, saldo inicial de mayo, el saldo final del mes de abril. En la parte de ingresos se mantienen las cifras, 540 millones. Y en la parte de egresos, ya no hay pagos ni de capital de largo plazo ni intereses. Por consiguiente, el total de valor de mayo de pagos equivale o es igual al dato que tenemos el mes de marzo. Y para el mes de junio tenemos un saldo inicial de 598.3 millones. La parte de los gastos está igual, perdón, la parte de ingresos está igual. Y la parte de los pagos de ese periodo, igual que en el mes de mayo. Y al final el saldo del mes de junio equivalente o punto de partida para el saldo inicial del mes de julio. En este tercer trimestre del año, julio, agosto y septiembre, tenemos en el mes de julio una actividad de ingresos normal, igual a los meses anteriores, 540 millones de las ventas, y en la parte de los egresos conservamos las cifras de 540, 150 millones de materia prima, mano de obra 50 millones, 74 millones de costos indirectos, gasto de administración 50 millones, comisiones de ventas 16.2 millones, otros gastos de ventas 30 millones, y tenemos aquí un pago importante del crédito de corto plazo. Ese crédito se paga en dos cuotas semestrales. La primera se paga en el mes de julio, 200 millones, y pagamos de intereses 48 millones. Igualmente del crédito de largo plazo pagamos en ese periodo 25 millones de capital y pagamos 38 millones de intereses de crédito de largo plazo. Eso en el mes de julio. Entonces ahí aparece que el total de ingresos del mes de julio 631.2 millones y el saldo final 646.9 millones. El mes de agosto, en la parte de ingresos, estructura igual, y en la parte de los egresos, similares al caso del mes de julio, pero cambian en cuanto a que la parte de pagos financieros no se hace en este mes. No tenemos ni pago de intereses ni pago de capital en el mes de agosto. Y el saldo final del mes de agosto es el saldo inicial del periodo de septiembre, 826.7 millones. Con base en ese valor, tenemos ahí que los ingresos son iguales a los meses anteriores, 540 millones. En la parte de pagos estamos iguales que el mes de agosto. Y por consiguiente, el pago final, el saldo final del mes de septiembre va a ser el saldo inicial del mes de octubre. Para octubre tenemos acá unos pagos en la parte de materia prima y costo de mano de obra indirectos que son iguales, no cambian. Igual siguen iguales el gasto de administración, comisiones de ventas y otros gastos de ventas. Pero en la parte de los pagos financieros vamos a hacer un pago anticipado del crédito de largo plazo. Tenemos fondos suficientes para pagar ese crédito del cual estamos debiendo 450 millones. Entonces pagamos en este mes el monto de capital que debíamos y los intereses 36 millones. De esa forma pues, tenemos un costo menos en la empresa, que son los gastos financieros correspondientes a ese crédito. Y terminamos el mes de octubre con un saldo final de 700.3 millones, que es el saldo inicial del mes de noviembre. Para el mes de noviembre tenemos unos valores iguales en la parte de ingresos. En la parte de egresos no cambian, a excepción del dato de los pagos financieros que no existen en el mes de noviembre.
El mes de diciembre sucede lo mismo, la parte de ingresos igual, la parte de egresos igual, no hay gastos financieros y por consiguiente terminamos el año con un saldo bastante interesante en caja en este periodo. ¿Y ganancias cómo estamos? Vamos a revisar ahora entonces la actividad de la empresa en este primer año, qué rentabilidad le ha generado a los inversionistas. En primer lugar, revisemos cómo se comporta el estado de pérdidas y ganancias el primer trimestre de este año. Si miramos las cifras de enero, enero es un mes sin ingresos operacionales, con ventas de cero, por cuanto en ese mes la compañía produce y elabora su producto, pero no se vende todavía. Entonces, por ese motivo, contablemente el mes de enero es un mes de pérdidas, porque todos los costos tienen un valor de 362 millones, cuando las ventas están ausentes en este primer trimestre, en este primer mes del año. Si miramos el mes de febrero, en febrero aparecerían unas ventas de 540 millones, y como lo dijimos en la parte del flujo de caja, corresponden a la venta de las 120 unidades de este primer periodo eh, de febrero, 540 millones. Para esta producción de febrero, igualmente se requieren las cantidades de materia prima y el costo de ventas del periodo anterior, por 272.8 millones. Para este mes de febrero, por lo tanto, aparece una utilidad bruta. Utilidad bruta en este caso de 267.2 millones y un gasto de administración para este periodo de 53.3 millones. Gasto similar al que ocurrió en el mes de enero. En la parte de comisiones de ventas aparece un gasto aquí que no aparecía el mes de enero. Aquí aparece porque se paga una comisión de venta respecto a las ventas generadas en ese mes de febrero. Aquí están causadas por un valor de 16.2 millones. Y en la parte otros gastos de ventas aparece también una partida de 31.7 millones similar al dato del mes anterior. Y en la parte de amortizaciones estamos amortizando el gasto diferido, el gasto preoperativo que tuvimos en este proyecto, que está depreciando, se está amortizando a un periodo de 12 meses. Entonces ahí amortizamos 4.2 millones el mes de febrero. De forma que los gastos operacionales para el mes de febrero suman 105.4 millones, que si lo comparamos con la utilidad bruta de 267 millones, nos genera una utilidad operacional de 162 millones. Partiendo de esta utilidad, aparece que los gastos operacionales y los ingresos no operacionales de este periodo están en cero, y por consiguiente, utilidad de impuestos igual a la utilidad operacional, de 162 millones. Y aparece una utilidad neta para este periodo, que más adelante les cuento de cuánto era. Y en lo referente a la actividad del mes de marzo, en marzo repetimos ventas por 540 millones. Aparece también un dato de costo de ventas por 273 millones y una utilidad bruta de 267 millones. Con base en estas cifras, tenemos acá un dato de gasto de administración, igual que el dato del mes de febrero, de 53.3 millones y comisiones de ventas por 16.2 millones. Y en la parte de otros gastos de ventas, igual que en el mes de febrero, 31.7 millones. Amortizaciones 4.2 millones y gastos operacionales sumarían 105.4 millones. Utilidad operacional, igual que el mes anterior, de 162 millones. Y en la parte no operacional, por ahora, datos de cero. Hasta aquí toda la información que tenemos el primer trimestre de actividad de este proyecto. El trimestre 2 aparece en abril el estado de resultados. En la parte de ventas, similar al trimestre primero, de febrero hasta marzo. Y comparativamente con el dato del mes de marzo, aparece una diferencia. Y es que en la parte referente al gasto financiero, estaremos pagando 40 millones, correspondiente al crédito de corto plazo que contratamos con los bancos. El compromiso de pago de intereses el mes de abril por 40 millones. Esto nos lleva a que en este periodo de abril
el utilidad de impuestos va a ser un poco menor, 122 millones. Y por consiguiente bajaré también la utilidad neta de ese periodo a 79 millones. Durante el mes de mayo se repiten las cifras del mes de marzo, en las cuales tenemos en la parte de ingresos 540 millones, en la parte de utilidad operacional 162 millones y en la parte final de utilidad neta 105 millones. El mes de junio, al igual que el mes de mayo, repetimos las cifras: ventas 540 millones, gastos operacionales 105.4 millones, utilidad operacional 162 millones y al final utilidad neta de 105 millones. En el mes de julio también aparece una diferencia respecto al mes de junio. La diferencia radica en que pagamos ahí gastos financieros en el mes de julio correspondientes al crédito de corto plazo que negociamos con el banco, que era un crédito semestral contratado en el mes de enero y que por consiguiente pagaba la primera cuota de intereses el mes de julio, por 86 millones. Esto nos lleva a que la utilidad neta del periodo julio nos baje a 49 millones, consecuencia de ese mayor valor de intereses pagados el mes de julio. El mes de agosto quedamos en una cifra de utilidad antes de impuestos mayor, por cuanto mantenemos un gasto financiero durante ese periodo. Es al final también una ganancia neta de 105 millones. Cifras que se repiten en el mes de septiembre: 540 millones de ingresos, utilidad operacional de 162 millones y al final utilidad neta de 105 millones. Como se dará cuenta con las cifras, como ya planteó el proyecto, genera ganancias desde el mes de febrero, una ganancia importante para este tipo de actividad. Para el trimestre 4, meses de octubre, noviembre y diciembre, la cifra en la parte de octubre también cambia un poquito respecto a las cifras de septiembre. También por cuanto pagamos acá gastos financieros de 36 millones, correspondientes al crédito de largo plazo que contratamos con el banco por 500 millones. Es el pago del gasto financiero de ese periodo también genera una disminución en la utilidad de impuestos a 126 millones y una utilidad neta de 82 millones. En los meses de noviembre y diciembre conservamos las cifras iguales en la parte de ingresos, en la parte de utilidad operacional y en la parte de utilidad neta. Es 105 millones de utilidad neta para la empresa en los meses de noviembre y mes de diciembre. Finalizados el estado de resultados de la empresa y el flujo de caja, estamos ya en capacidad de elaborar el balance general. No olviden que en todo balance general debe cumplirse siempre la ecuación contable: activos iguales a pasivos más patrimonio. Si no se cumple esta condición del balance, algo nos quedó mal contabilizado, habría que revisarlo. De esta ecuación se deriva que entonces el activo menos pasivo más patrimonio tiene que darnos igual a cero. Entonces diferencia de cero en la parte de activo respecto a pasivo y patrimonio. Otra forma de ver la ecuación contable. Para el caso de este ejemplo tenemos un inventario o una inversión inicial de la empresa en la cual vemos unos activos conformados por efectivo y activos fijos por valor de 1.800 millones. En esa composición de activos pues predomina la parte del activo fijo: 1.600 millones activos fijos y 200 millones efectivo. Y en la parte de cómo se financiaron, en la parte pasivo y patrimonio, encontramos un crédito con los bancos de 500 millones y un aporte de los socios de 1.300 millones. Si miramos abajo, la diferencia entre los activos y pasivo y patrimonio tiene que darnos cero. Sumas iguales en activo y pasivo más patrimonio. Antes de iniciar aquí la actividad operacional, partiendo del balance anterior, es importante registrar gastos operativos y crédito de corto plazo que hemos conseguido para la actividad de la empresa, para los meses iniciales. Ese concepto de gasto operativo, importante acá recordarlo, hemos comentado que son gastos en los que incurre la empresa en la etapa inicial del proyecto. Como dice su nombre, son gastos antes de comenzar la actividad principal de la empresa. Es, por ejemplo, gastos de constitución de la empresa, gastos legales, gastos de notaría, gastos de escritura,
y demás inversiones parecidas, se considera en gasto operativo que se va a recuperar en el tiempo de operación de la empresa. Que se maneja como un activo diferido que se va amortizando a medida que pasa el tiempo de la operación de la empresa. Revisemos entonces el balance inicial de la empresa, tal como lo planteamos inicialmente. Entonces, en la parte de los activos de la empresa aparece el efectivo, eh, inicialmente 550 millones, y la parte de los activos fijos por valor de 2.200 millones. Y en la parte del pasivo, también una partida igual, 2.200 millones conformada por el activo, la obligación de la empresa con los bancos, 900 millones, y eh, capital de la empresa, los 1.300 millones. Desde ahí partimos y por consiguiente el total de activos de la empresa, los 1.200 millones. Se parte de ahí. Con base en ese valor inicial de la inversión de los 2.200 millones, entramos al mes de enero. Comenzamos en enero la parte de operación de la empresa y esa operación de la empresa genera los siguientes cambios en la parte del balance. En la parte del balance nos baja el efectivo de 550 millones a 206. Esta disminución, como se ve en la parte de flujo de caja, es consecuencia de tener en el mes de enero unos gastos de producción, unos gastos operacionales y tener un valor cero de ingresos. Hace que disminuya ese monto inicial de efectivo con el que se contaba. En la parte de los activos fijos, valor en libros, están todos iguales, pero comienza a operarse la partida de depreciación para cada activo de ellos. Entonces ahí aparece contabilizada depreciación por cada tipo de activo. Por ejemplo, depreciación de las construcciones, 2.1 millones, 6.7 de maquinaria, 3.3 de equipos de oficina, 1.7 de la vehículos y 4.2 de la amortización de gasto operativo. Por consiguiente, si miramos aquí el monto de los activos para el mes de enero, el monto de los activos cae como consecuencia de la disminución de la partida del efectivo. Es un encubrimiento de la empresa inicial como consecuencia de esa ausencia de ingresos nacionales en el mes de enero. Y en la parte del pasivo permanece la obligación financiera de 900 millones y la parte del capital social también aparece igual en 1.300. Importante mencionar que en esta parte de el mes de enero presentamos una pérdida de 362 millones, lo que baja el patrimonio a un valor de 938 millones. Si miramos las cifras de activo y pasivo y patrimonio, pues están cuadradas, sumas iguales. Entonces, esto acontece en el mes de febrero, perdón, el mes de enero. Para el mes de febrero, ¿qué pasa? El mes de febrero la actividad de la empresa genera en la parte del activo corriente una aparición de unas ventas por cobrar, unas cuentas con clientes, por 270 millones. Y un nivel de efectivo que disminuye respecto al mes de enero, a 123.9 millones. En la parte de los activos fijos se mantienen los valores en libros y se mantiene la partida acumulada de prestaciones para este segundo mes, que se duplica la partida para el segundo mes del año. En la parte de los pasivos, el pasivo financiero sigue siendo 900 millones. En la parte de impuestos, aparece un impuesto de renta el mes de febrero por cuanto tenemos una utilidad en ese mes de febrero. Y también aparece una cuenta por pagar, pasivo laboral de 8.1 millones, que son las comisiones causadas en mes de enero, pero que únicamente se pagan en febrero cuando el cliente pague las facturas. Se está pagando las comisiones a los vendedores cuando el cliente paga la respectiva venta. Antes no. Es por ese motivo pasivo laboral para cada periodo. Y en la parte capital social aparece aquí una ganancia de 105 millones y una ganancia retenida negativa de 362 millones. De las ganancias de aquí en adelante van a ir compensando, van a ir disminuyendo la utilidad acumulada, la pérdida acumulada que tenemos hasta el mes de febrero en este momento. Para el mes de marzo, ¿cómo cambian las cifras? Para el mes de marzo mejora la situación de efectivo de la empresa, sube a 303.7 millones, consecuencia que nos pagan las facturas de la venta efectuada en el mes de febrero,
y nos pagan parte de la venta del mes de marzo, 50%, que es una venta de contado. Entonces, eso mejora el efectivo de la caja para ese periodo. Igualmente conservamos, hay una cuenta por cobrar de 270 millones, que corresponde a la venta de contado que hicimos el mes de marzo, que queda para cobrar el mes de abril. En la parte de activos fijos, mantiene las cifras en libros iguales y aumenta la presión acumulada un mes más para cada activo. En la parte de pasivos continúa la educación financiera sin pagar, 900 millones, y en la parte del impuesto por pagar en ese periodo, 113.3 millones como consecuencia de que el mes de marzo también tenemos una utilidad neta sobre la que pagamos impuestos. Y en lo referente a la parte del patrimonio aparece una utilidad del periodo 105 millones y una utilidad acumulada, aunque es negativa, menor que el mes de febrero. Aquí la utilidad acumulada disminuye esa pérdida a 257 millones negativo en el mes de marzo. Y al final, sumas iguales en la parte del pasivo y patrimonio respecto al activo de la empresa. Para el segundo trimestre, las cifras del balance siguen mejorando. El efectivo ya está en 646.9 millones. Entonces, efectivo consecuencia de la empresa en la cual se genera un excedente a nivel de caja en esos periodos. En la parte de clientes conservamos la cuenta por cobrar 270 millones. En la parte de activos fijos, valores en libros iguales, aumenta la depreciación un mes más para cada activo. En la parte del pasivo aparece ahora obligaciones financieras que bajaron a 650 millones. Esa disminución consecuencia que hemos pagado acá, parte del pasivo de largo plazo que hemos contratado con los bancos. Entonces se pagaron de capital en este caso. eh, Eran 900 millones, hemos pagado 350 millones en este caso. Nos quedan 900, en 650 el dato de... Hemos pagado 250 millones. Nos quedan 650 millones por pagar los otros créditos. Entonces se pagaron 250 millones. Y en la parte de otros pasivos aparece un impuesto por pagar 295 millones, debido a que hay una utilidad en el mes de julio. Y, perdón, ese impuesto por pagar está acumulándose en la medida en que está aumentando el impuesto por pagar de los meses con ganancia. Entonces, total de pasivos para ese periodo, 954 millones. Igual se conservan los pasivos laborales por 8.1 millones para el periodo julio, agosto y septiembre. Y en la parte del patrimonio se conserva el capital social, 1.300 millones, pero en la parte de las utilidades acumuladas, esa utilidad acumulada aparece ya positiva, se cubrió el dato negativo que había hasta el mes de junio. Y aparece una utilidad del ejercicio 49 millones y una retenida de 138 millones, que es positiva. Para el mes de agosto tenemos acá una situación de caja todavía mucho mejor que la que tiene el mes de julio. Aumenta la caja de 646 millones a 826.7. Se conserva la cuenta de clientes, 270 millones. Activos en libros quedan iguales. Se aumenta la depreciación. Y en la parte de los pasivos, con los bancos, 650 millones. Impuesto por pagar aumenta 322.5 y el pasivo laboral 8.1 millones. En la parte del capital tenemos el capital social, 1.300 millones, una utilidad del periodo de 105 millones y una utilidad retenida de 188 millones hasta ese momento. Y en el mes de septiembre mejora la caja de la empresa todavía más, ya estamos por encima de los 1.000 millones, 1.6.5 millones, se conserva la cuenta de clientes, se conserva la cuenta de activos fijos en libros, aumenta la depreciación y en la parte del pasivo aparece la cuenta con los bancos en igual valor, 650 millones, impuesto por pagar, aumento con 9.2 millones, pasivo laboral 8.1 millones, y lo referente al capital social, tenemos 1.300 millones de capital social,
la utilidad del periodo 205 millones y la utilidad acumulada 293 millones. Y al final sumas iguales con ese iguales al activo, en este caso. En el trimestre 4, último del año, aparece tener una caja de 700 millones, que es una caja que viene evolucionando favorablemente desde los meses anteriores. En la parte de los clientes, conservamos la cuenta con clientes, 270 millones. En la parte de activos fijos, en libros, por igual valor, y inflación acumulada que va aumentando en cada mes para esos activos fijos. Y en la parte de los pasivos, aparecen ahora únicamente 200 millones que debemos a los bancos. Esta caída del pasivo financiero consecuencia de que prepagamos el crédito de largo plazo con los bancos debido a que la caja de la empresa lo permitía. Con esa operación de pago de ese crédito, pues estamos ahorrándonos el gasto financiero de ese capital. Entonces, por ese motivo nos cae la obligación financiera a 200 millones. En lo referente al impuesto por pagar, aumenta el valor acumulado a 453 millones.2. En pasivos laborales mantenemos las comisiones por pagar de 8.1 millones. Y en lo referente a la parte de capital social de la empresa, sigue aumentando ese patrimonio en los diferentes meses. Al mes de octubre tenemos un patrimonio de 1.780 millones, con 82 millones de utilidad del periodo y 398 millones correspondientes a la utilidad acumulada a la fecha. El mes de noviembre mejora la caja, 880.1 millones respecto al mes de octubre. Se mantiene la cuenta por cobrar con los clientes, activos fijos igual en libros, depresión acumulada aumentando, y en la parte de los pasivos, pasivo financiero igual, 200 millones, impuesto por pagar aumentando el acumulado, 509.9 millones, el pasivo laboral igual. De forma que el pasivo del mes de noviembre se ubica en 318 millones. Y en la parte de capital social, patrimonio aumentando como consecuencia de las utilidades acumuladas y la utilidad del ejercicio que tuvimos el mes de noviembre. Estamos en un patrimonio en ese mes de noviembre de 1.885 millones. Y el último mes del año, diciembre, terminamos con un saldo en caja de 1.059.9 millones. Un saldo bastante bueno en términos de disponibilidad de efectivo. Una cuenta de clientes por 270 millones, activos fijos que no varían en libros, únicamente aumenta la acción acumulada. Y en la parte de pasivos, se mantiene el pasivo financiero de 200 millones con los bancos, impuesto acumulado que está aumentando, pasivos laborales de 8.1 millones, y en la parte de patrimonio tenemos ahí un capital social que se mantiene estable y una utilidad del ejercicio en 105 millones, la acumulada que está aumentando, y al final sumas iguales entre el pasivo y el patrimonio de la empresa y los activos.